La existencia del infierno, un tema que ha navegado a través de los mares de la teología cristiana, con una mezcla de temor y advertencia, nos invita a una profunda introspección. Lejos de ser una mera herramienta de intimidación, el infierno se revela en las Escrituras como una realidad ineludible, un destino final marcado por el fuego eterno y un sufrimiento interminable. Pero, ¿qué representa realmente este lugar? El infierno, según las enseñanzas cristianas, es el resultado final de una elección consciente contra la salvación ofrecida por Jesucristo. No se trata solo de un lugar físico de tormento, sino de una separación eterna de Dios, donde la presencia de su amor y gracia se retira por completo. Este abismo espiritual refleja la gravedad de rechazar la comunión con el Creador, subrayando la importancia crítica de nuestras decisiones en la vida. Lejos de ser un acto de crueldad, la existencia del infierno subraya la justicia y santidad de Dios. En su perfecta justicia, Dios ofrece a cada ser humano la oportunidad de salvación a través de Jesucristo. Aquellos que eligen rechazar esta oferta de amor incondicional, por ende, eligen voluntariamente el camino hacia el infierno. Este lugar sirve como un recordatorio sombrío de que nuestras elecciones tienen consecuencias eternas. La enseñanza sobre el infierno no es meramente para provocar miedo, sino para invitar a una reflexión profunda sobre la dirección de nuestras vidas. Es un llamado a reconocer la gravedad de vivir separados de Dios y la urgencia de aceptar la salvación que se nos ofrece. Este es un recordatorio de que aún estamos a tiempo de cambiar el curso, de elegir un camino lleno de esperanza y amor eterno. El infierno, con toda su realidad de fuego y sufrimiento, nos desafía a mirar más allá del miedo, hacia la redención que se encuentra en Jesucristo. Es una invitación a abrazar la salvación, a vivir una vida en comunión con Dios y a alejarnos del abismo que representa la separación eterna de su presencia. La reflexión sobre el infierno, por lo tanto, se convierte en un poderoso motivador hacia la transformación y la búsqueda de una relación más profunda con el divino. Ahora, antes de sumergirnos en la magia de nuestro contenido de hoy, me gustaría expresar mi más profunda gratitud a todos ustedes. Es increíble ver cómo cada uno de ustedes contribuye a esta comunidad. Cada me gusta, cada compartida y especialmente cada comentario nos acerca más, creando un espacio donde la luz del conocimiento y de la inspiración brilla intensamente. Y si todavía no lo has hecho, te invitamos a unirte oficialmente a nuestra familia Palabra Iluminada, haciendo clic en el botón de suscripción. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos futuros. Ahora podemos continuar. En última instancia, la existencia del infierno resalta la importancia de nuestras decisiones espirituales y el amor inquebrantable de Dios, que desea que todos se acerquen a Él y encuentren la salvación. Este es el momento de reflexionar sobre nuestras vidas, tomar decisiones conscientes y caminar hacia la luz de Cristo, dejando atrás el camino que conduce al sufrimiento eterno. Jesús, quien es el centro de la fe cristiana, advirtió repetidamente sobre las realidades del infierno. No lo hizo para infundir miedo, sino para invitar a la reflexión, el arrepentimiento y la transformación personal. En las parábolas y enseñanzas de Jesús encontramos claras referencias a un lugar de llanto y rechinar de dientes, Mateo 13:42, indicando no solo el dolor físico, sino también el tormento emocional y espiritual de estar separado de Dios. Esta separación es lo que define el verdadero tormento del infierno, la realización de lo que se ha perdido por siempre. Pero, ¿quién está destinado al infierno? La enseñanza bíblica es clara. Aquellos que eligen vivir apartados de Dios, rechazando su amor y salvación, están eligiendo, en efecto, este destino. No se trata de un castigo arbitrario, sino de la consecuencia última de una elección de vida que ignora o desprecia la santidad y justicia de Dios. Es crucial entender que Dios no desea que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9.
La existencia del infierno subraya la importancia de la elección humana y la responsabilidad eterna de esas decisiones. Frente a esta realidad, se nos invita no al temor, sino a la reflexión y acción. Se nos llama a examinar nuestras vidas, a arrepentirnos de nuestros pecados y a buscar una relación con Dios que esté centrada en el amor, la obediencia y la gratitud. Este camino hacia la transformación personal es el antídoto contra el destino del infierno. La fe cristiana ofrece una visión de esperanza, no de desesperación, una invitación a vivir en la luz de Cristo, que promete la vida eterna y la plenitud de gozo en presencia de Dios. La reflexión sobre el infierno, por tanto, no debe llevarnos a la desesperanza, sino a una profunda apreciación de la gracia y misericordia de Dios. Nos recuerda la seriedad de nuestras decisiones diarias y el llamado a vivir vidas que reflejen el amor y la verdad de Cristo. En este reconocimiento, encontramos no solo una advertencia, sino una invitación a abrazar una vida de significado, propósito y esperanza eterna. Por lo tanto, te invito a considerar estas verdades no como un mensaje de condenación, sino como un llamado al despertar espiritual. Que este conocimiento te motive a buscar una relación más profunda con Dios, a vivir de acuerdo con sus mandamientos y a experimentar la transformación que viene de conocer a Jesucristo. Que juntos, como comunidad de fe, podamos caminar hacia la luz, dejando atrás las sombras del error y del pecado, y avanzando hacia la promesa de la vida eterna. La descripción bíblica del infierno, tal como Jesús la presenta en Mateo 13:49, nos ofrece una imagen vívida y escalofriante, un lugar de llanto y rechinar de dientes, donde los malos son separados de los justos y arrojados al horno de fuego. Esta representación simboliza el profundo sufrimiento y la separación eterna de Dios, que es, en última instancia, la verdadera esencia del infierno. La insistencia de Jesús en la realidad del infierno destaca la seriedad con la que debemos tomar nuestras vidas espirituales y nuestras decisiones, sabiendo que tienen consecuencias eternas. Es sorprendente y preocupante que, a pesar de estas claras advertencias, algunos dentro de la comunidad cristiana elijan negar o minimizar la existencia del infierno. Esta negación no solo contradice las enseñanzas explícitas de Jesús, sino que también socava la necesidad de salvación y arrepentimiento. Jesús no compartió estas verdades para infundir miedo, sino para impulsar un cambio genuino y el retorno a Dios. Marcos 9:43-47 nos ofrece otra poderosa ilustración de Jesús sobre el infierno, advirtiendo sobre la severidad de las consecuencias del pecado y la importancia de evitar todo lo que nos pueda llevar al pecado, incluso si esto significa sacrificar algo valioso para nosotros. Esta enseñanza subraya la gravedad del infierno y la importancia de priorizar nuestra relación con Dios sobre todas las cosas. La reflexión sobre el infierno debe servirnos no como un motivo de desesperanza, sino como un recordatorio urgente de la misericordia y la gracia disponibles a través de Jesucristo. A través de Él, tenemos la promesa de la salvación y la vida eterna. Un llamado a vivir de manera que refleje su amor y su luz. En cuanto a Hades y Sheol, es fundamental entender que estos términos bíblicos se refieren a un estado temporal después de la muerte, no al infierno final y eterno que Jesús describe. La distinción entre estos lugares temporales de los muertos y el lago de fuego, que representa el juicio final y la separación eterna de Dios, es crucial para comprender la plenitud de la enseñanza bíblica sobre el destino después de la muerte. Apocalipsis 20:12-15 nos recuerda que todos seremos juzgados según nuestras acciones, y aquellos cuyos nombres no se encuentren inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego, la segunda muerte. Este juicio final subraya la importancia de vivir nuestras vidas en alineación con la voluntad de Dios, buscando su perdón y salvación. Por lo tanto, la enseñanza sobre el infierno no solo es una advertencia sobre las consecuencias del pecado, sino también una invitación a abrazar la misericordia y la redención que se nos ofrece. Que esta reflexión nos inspire a todos
a buscar una relación más profunda con Dios, reconociendo la gravedad del pecado y la belleza de la gracia de Dios que nos llama a la vida eterna con Él. La distinción entre Sheol, Hades e infierno es fundamental para comprender correctamente la enseñanza bíblica sobre el destino después de la muerte. Este detalle, a menudo malinterpretado debido a traducciones imprecisas, revela la riqueza y profundidad de las Escrituras en su trato con la vida después de la muerte. Como bien señalas, la versión King James del Salmo 16:10 utiliza infierno para referirse a lo que en hebreo es Sheol, un término que indica el lugar de los muertos más que un lugar de tormento eterno. Este tipo de precisión en la traducción es crucial para entender el texto bíblico en su contexto original. La enseñanza sobre la elección entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, y finalmente, entre la salvación a través de Jesucristo y la condenación eterna, es un tema recurrente en la Biblia. Apocalipsis 21:8 no deja lugar a dudas sobre el destino de quienes eligen el camino del pecado y rechazan la salvación ofrecida por Dios. Esta elección, como indicas, es precisamente eso, una decisión que cada persona tiene la libertad y la responsabilidad de hacer. El concepto de la segunda muerte, mencionado en Apocalipsis, subraya la gravedad de la elección eterna que enfrentamos. La decisión de seguir a Cristo o rechazarlo no solo tiene implicaciones para esta vida, sino que determina nuestro destino en la eternidad. La advertencia sobre la tibieza espiritual en Apocalipsis 3:16 refuerza la idea de que una fe superficial, insegura o indiferente es inaceptable para Dios. Él busca una dedicación completa, un corazón entregado por completo a su servicio y amor. La mención de la muerte diaria de muchas almas que se dirigen hacia un destino eterno sin Dios es un recordatorio sombrío de la urgencia de la evangelización y la conversión. Es una llamada a la acción para los creyentes, instándolos a compartir el mensaje de salvación y esperanza en Jesucristo. La imagen de la puerta estrecha en Mateo 7:13-14 no solo habla de la dificultad de la vida cristiana en contraste con el camino amplio de la perdición, sino también de la importancia de la elección consciente y deliberada por la vida eterna. Este mensaje, lejos de ser un mero intento de provocar miedo, es una invitación a reflexionar sobre la realidad eterna y a tomar decisiones informadas y conscientes sobre nuestra espiritualidad. La gracia de Dios es abundante y su deseo es que nadie perezca, pero sí que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Sin embargo, esta oferta de salvación requiere una respuesta personal, una decisión de seguir a Jesús y vivir conforme a su voluntad. Por tanto, este diálogo sobre la realidad del infierno y la necesidad de tomar decisiones conscientes y serias sobre nuestra fe no es solo un asunto teológico, sino una cuestión de urgencia espiritual. Es un llamado a examinar nuestras vidas, a arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados y a abrazar la esperanza y la salvación que se nos ofrece en Jesucristo. Que este conocimiento nos motive a buscar una relación más profunda con Dios, viviendo de una manera que refleje su amor, su gracia y su verdad en nuestro mundo. La esencia del mensaje bíblico sobre el arrepentimiento y la redención radica en un llamado universal a cambiar de rumbo, alejándonos de la ignorancia y el pecado hacia una vida de obediencia y fe en Jesucristo. Hechos 17:30 resalta la paciencia de Dios y su deseo de que todos se arrepientan, subrayando la certeza de un día de juicio, justo administrado por Jesús, el Salvador designado por Dios y confirmado a través de su resurrección. La cruz de Cristo es el punto focal de nuestra salvación, ofreciéndonos liberación del castigo eterno merecido por nuestros pecados. Al convertirse en pecado por nosotros, según Corintios 5:21, Jesús nos ofrece justicia divina, transformando la definición de estar salvo en una realidad de ser rescatados de la condenación y unidos a Dios. Este llamado divino al arrepentimiento implica una evaluación seria de nuestras vidas
ante la omnisciencia de Dios, quien juzgará no solo nuestras acciones, sino también los secretos de nuestros corazones. Romanos 2:16. La universalidad del pecado. Romanos 3:23. Y la prevalencia del mal en el mundo destacan la necesidad de este juicio divino y la esperanza de redención que solo se encuentra en Cristo. La gravedad con la que Dios trata el pecado, demostrada en su juicio sobre los ángeles rebeldes, 2 Pedro 2:4, nos llama a una reflexión profunda y a la acción. Nos recuerda que la salvación no es automática, sino el resultado de una decisión consciente de seguir a Jesús, arrepentirse de nuestros pecados y vivir vidas que reflejen su amor y justicia. Este mensaje de arrepentimiento y salvación es, por lo tanto, una invitación urgente a experimentar la transformación que viene de conocer a Jesucristo, permitiéndonos escapar de la condenación y entrar en una relación restaurada y plena con Dios. Es un llamado a vivir con esperanza, paz y propósito en la luz de su amor inagotable. La noción de diferentes grados de castigo en el infierno, tal como se sugiere en la Escritura, desafía la comprensión común y simplista de este destino eterno. La idea de que el juicio divino tomará en cuenta las acciones individuales y el conocimiento de cada persona sobre la voluntad de Dios subraya la justicia perfecta de Dios, que es capaz de discernir entre los diferentes niveles de responsabilidad y culpa. La enseñanza de Jesús sobre la fidelidad y la prontitud en relación con su regreso y el juicio final es crucial. Nos recuerda que la vida que vivimos ahora tiene implicaciones eternas. La parábola del siervo que conoce la voluntad de su Señor, pero elige no actuar conforme a ella, resultando en un castigo severo, es una advertencia potente de que la ignorancia deliberada o el rechazo voluntario de la voluntad de Dios no pasarán por alto en el juicio final. Este principio de responsabilidad diferenciada también tiene profundas implicaciones para aquellos en posiciones de liderazgo espiritual, como predicadores y pastores. El llamado a predicar el Evangelio en su totalidad, incluyendo las realidades difíciles del pecado, el juicio y el infierno, es un recordatorio de la seriedad de su ministerio. Centrarse únicamente en aspectos agradables o motivacionales del cristianismo, sin abordar la necesidad de arrepentimiento y la realidad del juicio divino, puede llevar a una fe desequilibrada y superficial. La responsabilidad de quienes han sido confiados con el conocimiento de la verdad es grande. Como Jesús enseñó, a aquellos a quienes se les ha dado mucho, mucho se les demandará. Esta verdad resalta la importancia de vivir una vida que esté en armonía con la voluntad de Dios, conscientes de que nuestras acciones y enseñanzas tienen consecuencias no solo en esta vida, sino también en la eternidad. La enseñanza bíblica sobre el juicio y el infierno, por lo tanto, no solo es un llamado al arrepentimiento personal, sino también a una enseñanza y liderazgo responsables dentro de la comunidad cristiana. Cada creyente, especialmente aquellos en roles de liderazgo, está llamado a reflexionar seriamente sobre estas verdades, vivir de acuerdo con ellas y compartir con otros la totalidad del mensaje del Evangelio, incluyendo la esperanza de salvación a través de Jesucristo y la advertencia de las consecuencias eternas del pecado. Este enfoque equilibrado es esencial para guiar a las personas hacia una comprensión completa y madura de su fe y la realidad de Dios. Jesús advierte seriamente contra el error de liderar a otros por caminos equivocados, especialmente a aquellos vulnerables en la fe. En Mateo 18:6 destaca la gravedad de hacer tropezar a los pequeñitos, señalando que sería mejor para esa persona sufrir un castigo severo que llevar a otros al pecado. Este principio se aplica también a los falsos maestros y profetas, quienes, según 2 Pedro 2, prometen falsas libertades y llevan a otros a la perdición, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción. Este mensaje bíblico subraya la responsabilidad de quienes guían espiritualmente, recordándoles que su influencia puede llevar a consecuencias eternas tanto para sí mismos como para aquellos a quienes dirigen. Es un llamado a la integridad y a la fidelidad en la enseñanza de la verdad del Evangelio,
evitando desvíos hacia doctrinas erróneas o la búsqueda de ganancias personales a expensas de la verdadera fe. La seriedad de regresar al pecado después de haber conocido el camino de la justicia es enfatizada, mostrando que tal acción es vista como un rechazo consciente de la salvación ofrecida por Cristo. La enseñanza es clara. Vivir y guiar de acuerdo al Evangelio es crucial. Juan 3:16-17 y el versículo 36 presentan el núcleo del mensaje del Evangelio: el amor inmenso de Dios hacia la humanidad y la provisión de salvación a través de Jesucristo. Esta salvación no solo nos libera del pecado, sino de la ira divina merecida por nuestras transgresiones. Jesús, al soportar nuestros pecados en la cruz, absorbió esa ira, ofreciéndonos un camino hacia la vida eterna. Este acto subraya la seriedad del pecado y la necesidad de fe y obediencia a Cristo para ser salvados. La justicia de Dios, como se ve en Romanos 8, nos asegura que, habiendo entregado a su Hijo por nosotros, Dios está dispuesto a otorgarnos todo lo necesario para la vida y la piedad. Sin embargo, este generoso regalo no elimina la necesidad de confrontar y arrepentirse del pecado. La percepción de que el amor de Dios automáticamente cancela la necesidad de arrepentimiento es incorrecta y peligrosa, llevando a una fe superficial. La Escritura advierte contra la tibieza espiritual, donde una fe sin compromiso ni transformación es rechazada por Dios. Apocalipsis 3:16. Ser bueno según los estándares humanos no es suficiente para la salvación, ya que todos hemos pecado y nos hemos alejado de la gloria de Dios. Romanos 3:23. La verdadera salvación requiere reconocer nuestra condición pecaminosa y volverse hacia Cristo para el perdón y la renovación. Este mensaje del Evangelio nos llama a una reflexión profunda sobre nuestra vida espiritual y la relación con Dios, reconociendo que solo a través de Jesucristo podemos encontrar la verdadera salvación y liberación del pecado y sus consecuencias. La esencia de la fe cristiana radica en reconocer nuestra incapacidad para alcanzar la salvación por nuestros propios medios. Santiago 2:10 nos confronta con nuestra falla inevitable ante la ley divina, subrayando que fallar en un aspecto es fallar en todo. Esta realidad nos lleva a la comprensión de que la salvación no se basa en nuestros esfuerzos o méritos, sino en la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. La justificación ante Dios, entonces, no es el resultado de nuestras obras, sino de aceptar el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz. Al creer en Él, somos declarados justos, no por nuestra justicia, sino por la de Cristo. Este acto de fe nos introduce en una nueva vida, marcada por el Espíritu Santo, que nos impulsa a vivir de manera que refleje nuestra transformación interna. Las buenas obras y los frutos del Espíritu emergen no como la causa de nuestra salvación, sino como su efecto, demostrando la genuinidad de nuestra fe. Romanos 3 profundiza en esta transformación, enseñándonos que somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios, a través de la redención que es en Cristo Jesús. Cristo se convierte en la propiciación por nuestros pecados, no basada en nuestros actos, sino en la fe en su sacrificio. Esta propiciación revela tanto la justicia de Dios como su misericordia, mostrando que Dios es justo y, al mismo tiempo, el justificador de aquellos que confían en Jesús. Este mensaje del Evangelio es, por ende, uno de esperanza y redención. Nos asegura que, a pesar de nuestra condición pecaminosa, existe un camino hacia la justificación y la salvación, accesible a todos los que ponen su fe en Jesucristo. Este es el núcleo del cristianismo, un llamado a confiar no en nuestras propias obras, sino en la obra consumada de Cristo en la cruz, abrazando así la justicia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. La parábola del hombre rico y Lázaro, en Lucas 16, 19, 31, subraya una lección crucial. Nuestras decisiones aquí tienen consecuencias eternas. Tras la muerte, Lázaro halla consuelo, mientras que el hombre rico sufre en tormento, ilustrando la importancia de vivir conforme a los valores del Evangelio y la necesidad urgente de aceptar la salvación a través de Cristo.
Este relato nos advierte que después de la muerte no hay vuelta atrás, motivándonos a reflexionar sobre nuestra vida y la aceptación del sacrificio salvador de Jesús.